Buenas tardes, mi nombre es Samira Flores Rivera y a continuación mi compañera Nancy Silva y su servidora estaremos explicando sobre los circuitos eléctricos y cómo podemos resolverlos para poder encontrar el voltaje y la corriente de cada resistencia que se nos plantee. Espero que sea de su agrado y comencemos. Bueno, a continuación podemos observar nuestra corriente, nuestro circuito eléctrico, que cuenta con una fuente de voltaje y con 4 resistencias, las cuales tienen valores distintos. Nuestra fuente de voltaje cuenta con 83.0 voltios, nuestra primera resistencia es de 5 ohms, la segunda de 18 ohms, la tercera de 20 ohms y la cuarta es de 6 ohms. Como podemos apreciar y como acabamos de explicar, tenemos que medir el voltaje y la corriente que pasa por cada resistencia y la vamos a comparar con el resultado de nuestro circuito. La primera resistencia tiene una corriente de 3.01 amperes, la segunda tiene la misma cantidad, la tercera que vamos a poner que es la de 20 ohms tiene una corriente de 0.69 amperes y la cuarta cuenta con una corriente de 3.31 amperes. También vamos a sacar el voltaje de cada una más adelante en nuestro circuito y lo vamos a comparar con nuestros resultados. Bueno, para poder medir el voltaje y la corriente que pasa por cada resistencia vamos a utilizar el método de resistencia equivalente. Así que vamos a tener en cuenta estas dos fórmulas que estamos apreciando, tanto para sacar la resistencia equivalente en circuitos paralelos y la resistencia equivalente en circuitos en serie. También hay que tener muy en cuenta los conceptos como que en un circuito en serie la corriente es la misma para todos y que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo en todas partes. Como podemos apreciar, tenemos el circuito que vamos a trabajar. Vamos a utilizar el método de resistencias equivalentes, haciendo que el 20 y el 6 ohm vamos a hacer que sea una misma resistencia y por lo mismo tenemos que utilizar la ecuación que está en la parte inferior de la pantalla, dándonos que la división entre estas da 4.6 ohms. Bueno, como hicimos en el anterior, vamos a utilizar el método de resistencias equivalentes para sacar una misma resistencia, una sola resistencia. Al ser un circuito en serie, solo se van a tener que sumar 4.6 más 18 más 5, dándonos un resultado de 27.6. Ya sabiendo la resistencia equivalente total, ya podemos sacar la corriente de todo el circuito, dividiendo el voltaje final o el único voltaje sobre la resistencia equivalente total, dándonos que esta división es igual a 3.01 amperes. Bueno, ahora para identificar el voltaje y la corriente de cada resistencia vamos a repetir el paso, pero podemos decirlo que de manera inversa. Bueno, como dije hace rato, la resistencia es de 3.0 amperes debido a que es un circuito en serie. Estos van a ser iguales en todas las resistencias, tanto en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia equivalente número 1. Utilizamos la fórmula que dice que voltaje es igual a la multiplicación de corriente por resistencia, dándonos como solución que el voltaje de R1 es igual a 15.05 voltios, el voltaje de R2 es igual a 54.1 voltios y el voltaje de la resistencia 1 es igual a 13.8 voltios. Ahora a continuación, la resistencia equivalente 1 vamos a dividirlo entre las dos resistencias que conocíamos, o bueno, que nos da el problema, y estos van a tener el mismo voltaje que la resistencia de 1 debido a que es un circuito en paralelo. Por lo mismo, ya sabemos que el voltaje de R3 y R4 va a ser de 13.8 voltios. Vamos a utilizar la fórmula que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, dándonos que la corriente de R3 es igual a 0.09 amperes y corriente de R4 es igual a 2.3 amperes. A continuación vamos a juntar y corroborar toda la información que pudimos rescatar con el simulador que utilizamos. Como puedes apreciar, la resistencia 1 tuvo un voltaje de 15.05 volts y una corriente de 3.01 amperes. La resistencia 2
de 54.1 volts y una corriente de 3.01 amperes. La resistencia 3 tuvo un voltaje de 13.8 volts y una corriente de 0.69 amperes. La resistencia 4 tuvo un voltaje de 13.8 volts y una corriente de 2.3 amperes. Por lo tanto, pudimos comprobar que todos los resultados que nos dio son los mismos que nos dio la simulación. Y ahora ya terminamos con este ejercicio de circuitos eléctricos. Nosotros esperamos que ustedes hayan comprendido un poco más acerca de este tema tan interesante, el cual nos permite entender el trabajo de la circulación de cargas eléctricas. En el nombre de Samira Flores Rivera y su servidora Nancy Silva Álvarez, les agradecemos muchísimo su tiempo. Hasta la próxima. Bye.